me desperté con un concierto con el sol. Aunque había silencio, se escuchaba una canción llena de colores y de luz. Muy bien. Quiero adelantarles hoy de entrada las dos palabras que vamos a ir viendo en esta mañana. La primera palabra es que quiero que hablemos un poco, aprovechando que comenzamos el año. La primera palabra es evangelización. Tal vez no es una palabra que está en las Escrituras así, pero Pablo dice, ¡ay de mí! A ver, los que conocen, ¡ay de mí! Si no anunciare el Evangelio. Pobrecito de mí, si no anunciare el Evangelio. Y la otra palabra que quiero poner hoy es la palabra intercesión, porque están unidas. Hay una unión. Sin esa unión, todo lo que hagamos va a resultar infructuoso. Quiero introducir lo que voy a hablar con algunas palabras de alguien que para mí fue un ejemplo. Quiero empezar y terminar con dos hombres que para mí fueron ejemplos. Uno sigue siendo ejemplo de lo que es predicar el Evangelio. Pero quiero empezar con palabras de Iván. Con estas palabras él comienza su libro, Multiplicación. Jesucristo es espíritu vivificante, es vida que fluye y comunica vida a los que están espiritualmente muertos. Esto es lo que nos pasó. Hubo una irrupción de vida en nuestra muerte espiritual y resucitamos a vida por el poder del Espíritu Santo. ¿No es así? ¿No ha sido así en nuestra vida? Esta revolución espiritual, y no nos olvidemos de esa revolución espiritual que tuvimos cuando el Señor vino a nuestras vidas, porque olvidarnos de eso es perder el primer amor. Esta revolución espiritual se realiza por medio del poder del Espíritu Santo, dice Iván, encarnado en los que siguen a Jesús. Ellos son el punto de contacto entre esa vida y los que están muertos. Hoy hay afuera, hermanos, una multitud de muertos que caminan como zombies día tras día. Y hay sufrimiento, y hay una fuente de vida que fluye y que puede tocar y resucitar a esos zombies que van caminando. Pero el punto de contacto, esto es una de las verdades en las que quiero hacer hincapié hoy. El punto de contacto somos nosotros. Amén. Antes de seguir y ir a las Escrituras, que es lo que me interesa, yo le pedí a Walter, si me podía él en sus controles, hacer el favor de pasar una pequeña canción que está en inglés. ¿Conocen inglés? Bueno, no importa, está subtitulado, no se hagan problema. Perdonen los jóvenes, desde la década del 70. Es de un hippie que se convirtió. Su nombre es Keith Green. Es una canción un poco dura, pero si ustedes ven la vida de él, vivió como cantó esta canción. Después, si quieren, lo podemos hablar.
Don't you care? Don't you care? Are you gonna let them drown? How can you be so numb not to care if they come? You close your eyes and pretend the job's done. Oh, bless me, Lord, bless me, Lord. You know, it's all I ever hear. No one aches, no one hurts, no one even sheds one tear. But he cries, he weeps, he bleeds, and he cares for your needs. And you just lay back and keep soaking it in. Oh, can't you see it's such sin? 'Cause he brings people to your door and you turn them away as you smile and say, God bless you, be at peace. And all heaven just weeps. 'Cause Jesus came to your door. You've left him out on the streets. Open up, and give yourself away. You see the need, you hear the cries, so how can you delay? God's calling, and you're the one, but like Jonah, you run. He's told you to speak, but you keep holding it in. Oh, can't you see it's such sin? Dark that the church just can't fight, 'cause it's asleep in the light. How can you be so dead when you've been so well fed? Jesus rose from the grave, and you can't even get out of bed. Oh, Jesus rose from the dead. Come on, get out of your bed. La da, la da, la da, la da, la da. How can you be so numb not to care if they come? You close your eyes and pretend the job's done. You close your eyes and pretend job's done. Don't close your eyes, don't pretend the job's done. Come away, come away, come away with me, my love. Come away from this mess. Come away with me, my love. Don't you care? Are you gonna let them drown? Este hombre ya murió. Se convirtió en el año 73, murió en el año 82 en un accidente aéreo. Pero convirtió su casa en un lugar de evangelización. Después pueden ver su historia, se puede encontrar. Los 9 años que vivió para el Señor. Simplemente quiero mostrarles con este video
o empezar a hablar sobre nuestra responsabilidad por los que nos rodean. Pero quiero ir a las Escrituras, porque hasta ahora les leí algunas frases de Iván, vimos el video, pero quiero que podamos ir a las Escrituras y ver qué papel nos toca a nosotros en todo esto. La primera cosa que quiero decir es que la voluntad de Dios, revelada en las Escrituras, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: y exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Después dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y dice, estoy en 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 4 pone ahí una declaración muy fuerte, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. A Tito le dice, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a algunos hombres. No dice así. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y Pedro escribe, 1 Pedro 3:9, y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos decían que el Señor tardaba mucho en venir, que qué pasaba, que cómo era la cosa acá. Y dice Pedro al aclarar, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que ninguno perezca. Segunda Pedro, sí. Gracias, Néstor. Segunda Pedro. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos pueden empezar a decir, bueno, pero Dios al que quiere endurece. Miren, hermano, dejen a Dios hacer como Él quiere según su omnisciencia y según su soberanía. Pero acá Pablo dice claramente, para todos es la salvación. Y nosotros tenemos que ir a todos. Y creo que este tiene que ser un tema para no discutir tanta teología y sí para hacer aquello que el Señor nos manda hacer, que es llevarle la palabra del reino a los que no tienen el reino en su corazón. La voluntad de Dios es que pase con tu vecino, con tu compañero de trabajo, con tu pariente que no conoce al Señor, lo mismo que te pasó a vos. Hoy nos alegramos de que Dios nos adoptó como hijos suyos. Ustedes no sé si se dieron cuenta, pero gran parte de la nota de este primer tiempo que tuvimos en nuestro encuentro fue que fuimos adoptados, hijos de Dios. Y te animo, hermano, a que veas al que tenés cerca como un potencial, como un futuro hijo de Dios. Dios no terminó su tarea de adopción. Amén. Dios sigue hoy adoptando hijos para que sean conformes a la imagen de su Hijo. ¿Por qué Dios quiere esto? Salvar a todos los hombres. En primer lugar, porque Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es? Tener una familia de algunos poquitos, un pequeño pueblo muy feliz. No,
tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Por eso es que Dios quiere salvar a todos. Pero también, miren, hay un castigo eterno. No queremos hablar mucho de esto. Pero ese castigo eterno está. Jesús habló. Habló para su generación, pero habló para las generaciones futuras. Habló para nosotros también. Pablo le escribe, a los de Tesalónica y le dice, y a vosotros que sois atribulados, 2 Tesalonicenses 1:7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Miren, hermanos, Dios en su voluntad quiere salvar a los que están cerca tuyos de un futuro terrible. ¿Cuánto podemos vivir acá? ¿70, 80 años, 90 años? ¿Qué es en medio de los siglos y siglos que hoy tiene el planeta Tierra? Pero hay algo muy serio. Hay algo muy serio que en esos 70, 80 años que vivimos acá se define nuestra eternidad. Es muy serio esto. Y se define también la eternidad del que tenés cerca, de tu prójimo, de tu próximo. Y Jesús y los apóstoles y el Apocalipsis describen un final terrible para los que no obedecen al Evangelio. Y Dios quiere salvarnos, quiere salvar su creación máxima, el hombre, de ese castigo eterno. Jesús dijo algo, está en Mateo capítulo 25. Porque va a haber un juicio final, Jesús lo está profetizando y habla que a su derecha va a haber unos y a su izquierda va a haber otros. Mateo capítulo 25, no lo voy a leer. Pero va a haber una sentencia terrible donde dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para los que no estaban predestinados. No dice eso. Dice que el fuego eterno estaba preparado solo para el diablo y sus ángeles. Hermanos, el infierno no está preparado para tu vecino, para tu familiar, para tu amigo, para tu compañero, para el que está cerca tuyo. No está preparado para ellos. Y es nuestra la responsabilidad de llevarles el Evangelio del Reino. Ahora, Dios, la primera verdad que quise enunciar es que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. La segunda verdad que quiero enunciar es que Dios lleva a cabo su voluntad, su propósito a través nuestro. El método de Dios para llevar a los hombres a la salvación somos nosotros. A veces veo cosas en el libro de los Hechos, en la Escritura, pero en el libro de los Hechos, que mirándolo de una forma más natural, me parece burocrática. Miren esto, por ejemplo. Pablo va camino a Damasco, ¿se acuerdan? Y una luz se le aparece. Y Pablo ahí está. ¿Quién es este? Yo soy Jesús. Y queda ciego, a quien tú persigues. Y ahí yo digo, bueno, ahí Jesús le predica el Evangelio del Reino, lo bautiza ahí. No. Le dice, cuando él le dice, Pablo ya entregado, le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, mira, anda a Damasco y ahí se te va a decir qué tenés que hacer.
Entonces después el Señor le habla a un tal Ananías, un cierto discípulo, Oscar creo que habló alguna vez de acá, ¿no? Cierto discípulo. Y le dice, mirá, vos tenés que ir ahí a la casa de tal, en la calle derecha, tal lugar, tal número, le diría. Ahí está, toca timbre, o el portero eléctrico, ahí está Pablo. No, pero este es el que persigue. No, bueno, pero anda igual y está ahí, Ananías. Yo digo, ¿no hubiera sido mucho más fácil que Jesús le predicara con todo, camino a Damasco, lo bautizara y chau? Y evitar este temor en los hermanos de Damasco. Pero ¿saben lo que pasa? Acá hay una verdad, acá hay un principio. El Jesús glorificado ya no predica el Evangelio, intercede por nosotros, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero no predica el Evangelio. Porque somos nosotros los que tenemos que predicar el Evangelio. Amén. Pero miren, más adelante, en Hechos 10, hay otra cosa para mí burocrática. Estoy diciéndolo en forma irónica, en broma. Ahí está Cornelio, que hace oraciones, limosnas, temor de Dios. Y Dios escucha y ve la vida de Cornelio y la sed de Cornelio. Y entonces en una visión ve un ángel. Y el ángel le predica el Evangelio. No le predicó el Evangelio el ángel. Le dice, Cornelio estaba en Cesarea, anda a Jope, era como casi 2 días de distancia, 1 día y pico. Mandá a buscar en la casa de un tal Simón Curtidor en Jope, ahí está Simón Pedro. Buscá que él te va a hablar. Pero después, ahí estaba Pedro en la terraza, con hambre porque ya era el mediodía del otro día, y tiene una visión. Y Dios tiene que trabajar con la tradición que tenía Pedro de no predicarle a los gentiles, un capítulo aparte, ¿no? Las tradiciones de Pedro. Pero al final, cuando Pedro afloja, Dios le dice, bueno, te van a venir a buscar, andá con ellos. Ahora le digo, Dios que le tiene que dar una visión a Pedro, los ángeles para Cornelio, para que se junten ahí, no podía el ángel predicarle a Cornelio y chau, no era más rápido. Es nuestra practicidad occidental, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Los ángeles no predican el Evangelio. Hacía falta un redimido. No sé si el que llevaba los números en el cielo le dijo, mira, el más cerca que tenemos es Pedro y está en Jope. Vamos por ahí. Dice algún GPS, me dice Ariel, tendría acá, ¿no? Pero es así, hermanos. Y quiero decirles algo, Dios sigue obrando hoy de la misma manera, a través de los redimidos. Me contaron un testimonio en estos días que estuve en Mendoza, un testimonio de San Luis, pero ahí yo me di cuenta que Dios sigue obrando de la misma forma. 3 hermanos se juntaron, se pusieron de acuerdo para orar y en algún momento salir a visitar a alguien que Dios le indicara. Oraron un lunes, oraron 2 lunes, el tercer lunes oraron y dijeron, vamos a salir a visitar. Oraron un ratito, no sabían a quién todavía, entonces, ¿vos tenés a alguien? No, yo no tengo a nadie, y vos tampoco, y yo. Y uno de los 3 dice, cuando estábamos orando, Dios puso en mi mente la cara de un compañero que yo tuve en el trabajo, pero que no veo hace 10 años. Y dijeron, bueno, si estábamos orando, si hoy dijimos que íbamos a visitar, y te puso esa cara el Señor, cuando estábamos orando, vamos a verlo. Y así que se fueron los 3. Fueron, tocaron timbre, salió la mamá. No, él se casó, no vive más acá. ¿Me puede dar la dirección? Sí, te doy la dirección. Fueron a la casa donde ahora vivía este muchacho. Tocaron timbre, no salía, tocaron otra vez timbre, no salía. De repente se abre la puerta, ya se estaban yendo, desmoralizados. Y cuando este muchacho salió, todavía secándose la cabeza, pues se estaba bañando, y los vio, fue como si vieran un fantasma. Se quedó. Y ellos se asustaron, ¿te pasa algo? ¿Te sentís bien? Sí, me está pasando algo, pero bueno, venimos en otro momento. No, pasen. Y los hizo sentar. Dice, ¿qué te pasa?
Bueno, dice, yo me estaba bañando y me vino un pensamiento fuerte. Va a venir tu compañero, aquel que tuviste en el trabajo, y te va a hablar de Dios. Dice, y empiezo a escuchar el timbre, y cuando abro el timbre sos vos. ¿Se dan cuenta cómo Dios sigue obrando burocráticamente? Te pone a alguien en el corazón, le dice al otro que alguien le va a venir a hablar. La obra de Dios es la que Él hace, como vamos a ver después, ¿no? Y nosotros simplemente tenemos que movernos en el Señor. De paso digo, esto lo iba a decir al principio y me olvidé, pero bueno, más vale tarde que al final, no más vale tarde que nunca, más vale tarde que al final, ¿no? Hermanos, yo quiero hablar de oración y quiero hablar de predicación, pero ni la una ni la otra podemos hacer sin la unción y sin la guía del Espíritu del Señor. Y yo tengo en mi corazón, en mi vida y en la de ustedes, que Dios desde ahora nos va a mostrar caras, nombres, situaciones por las cuales orar. Les quiero pedir que se abran al Señor ahora, mientras hablamos. Porque creo que Dios nos va a poner. Tenemos que ser guiados por el Espíritu del Señor. Estos son hijos de Dios. Muy bien. Porque fuimos nosotros, hermanos, los que fuimos elegidos para ir y llevar fruto, dice Juan 15, y fruto que permanezca. Para esto fuimos llamados. Para esto que tenemos que hacer, fíjense qué tremendo, porque nosotros somos pecadores que no nos merecíamos nada. Pero Dios hizo una obra en nosotros, lo estuvimos cantando y hablando todo el tiempo previo. Pero Dios fue por más. No solamente nos salvó y dijo, ahí está el pobrecito que salvé, ahí está tirado, déjenlo ahí y que se mantenga ahí hasta que vaya al cielo. No, Dios fue por más, porque nos quiere hacer iguales a su Hijo Jesús. Y Él nos constituyó. 3 cosas quiero hablar. Nos constituyó como sacerdotes para Él. ¿Sos un sacerdote para Él? A veces parece que perdemos esta noción. Como nos decían la semana pasada, bueno, algunos se tendrían que comprar una sotana, ponérsela y salir a caminar con la sotana. Así todos dicen, ahí está el sacerdote. Y tal vez te mirás al espejo y decís, soy un sacerdote, ¿no? Pero la realidad es que Dios nos constituyó como sacerdotes para Él. En segundo lugar, nos constituyó como embajadores en nombre de Cristo. Ahora vamos a ir un poquito a cada uno de estos puntos. En tercer lugar, nos constituyó como testigos de Jesús. Vamos a la primera función que tenemos, aunque las 3 tienen que ver con lo mismo: sacerdotes. Dice 1 Pedro, ahora sí, 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois, ¿lo conocen este pasaje? Linaje escogido, sacerdotes del Rey, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para nada? No, para mucho. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, yo no voy a hablar acá de la prosperidad de ningún tipo, aunque la Biblia habla de la prosperidad. Pero quiero decirles, sí, algo muy fuerte: somos sacerdotes del Rey. No cualquier sacerdote, sacerdotes del Rey. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. La versión anterior, la mayoría de ustedes debe estar leyendo en la Reina Valera, la versión de 1909 dice, y nos hizo un reino de sacerdotes
para Dios. Me gusta más. Estos versículos que son parte del fundamento único de todo el Nuevo Testamento rompieron con años de tradición judía, de una casta sacerdotal constituida en la tribu de Leví. Ya no había sacerdotes y el resto. Todos somos sacerdotes en el nuevo pacto. Lo que pasa es que ya en el siglo II, más en el siglo III, ni hablar en el siglo IV, otra vez las tradiciones hicieron que hubiera una casta sacerdotal. Hasta hoy está así la Iglesia Católica. Están los clérigos y los laicos, los sacerdotes y los laicos. Pero también, lamentablemente, esta verdad de que todos somos sacerdotes se aguó aún en las iglesias que nacieron de la Reforma. Hablaron del sacerdocio universal de todos los santos, pero en la parte práctica siguieron manteniendo esta diferencia entre clero y laicado. El movimiento metodista fue, a mi juicio, en mi opinión, uno de los movimientos de Dios más grandes de toda la historia del cristianismo. Lógicamente, dice acá la camiseta de Néstor, ¿no? Pero uno de los graves problemas que tuvieron que enfrentar era este tema de que los laicos no podían predicar y que todo lo tenían que hacer clérigos, hasta que lo vencieron y avanzaron y fue el movimiento que fue. Pero les decía hoy también, y a partir de la Reforma, también la iglesia evangélica se contaminó con esto de los clérigos, el clero y el laicado. No lo llaman así. Están los siervos o ungidos, que son algo especial, y las ovejas, el pueblo. Pero con el derramamiento del Espíritu Santo en estos últimos años y la vuelta al fundamento apostólico, la iglesia está recuperando aquella verdad bíblica que todos somos sacerdotes. Amén, hermanos. No lo perdamos. Y si tenemos que corregir, corrijamos, porque a veces se nos mete otra vez, como se le metió a los reformadores, como fue el problema de John Wesley, y puede ser un problema para nosotros también. Todos somos sacerdotes acá, en la teoría, pero en la práctica. Tengo a alguien para predicarle, se lo traigo a Víctor, que Víctor le predique. No, predicale vos. Amén. No escucho muchos amén. Así que Víctor va a tener mucha gente para predicarle entonces. Amén. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? En términos prácticos, la función de un sacerdote podría definirse como un puente entre los hombres y Dios. ¿Saben qué son ustedes? Escuchen bien, ¿eh? Ustedes son pontífices. ¿Te animás a decirle al lado, sos un pontífice? Bueno, ahora, esperen. ¿Cómo le van a decir si no saben qué significa? Esperen que le digo qué significa. Esperen. Un pontífice viene de pontis, latín, puente, ífice, constructor. Un pontífice es un constructor de puentes. Y está escuchen bien y nadie me apedree, está el sumo pontífice, el puente máximo, que según Pablo le escribe a Timoteo, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Así que, ¿quién es nuestro sumo pontífice? Jesucristo es nuestro único camino
porque nadie puede ir al Padre. Y esto es verdad de Dios, si no es por Él. Amén, hermanos, ¿sí? Pontífices, ¿está bien? Muy bien. Somos constructores de puentes entre el hombre que no tiene a Dios y Dios. Vamos a Dios, intercesión. Señor, se está perdiendo, mira cómo vive, mira lo que está haciendo con sus hijos, con su esposa, mira cómo vive, Señor, por favor. Tu Espíritu Santo trabaje en su corazón. Y vamos al hombre y le decimos, Dios te está buscando, Dios quiere obrar en tu corazón, Dios puede cambiar tu realidad. ¿Ven que las dos palabras van juntas? Un pontífice lleva a Dios a los hombres y va a los hombres para llevarle a Dios y genera el puente. Sacerdotes, pontífices. En segundo lugar, yo les dije, somos embajadores. Quiero leer un pasaje conocido. Está en 2 Corintios, capítulo 5. El versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y acá empieza lo que quiero puntualizar. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, el sumo pontífice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador es un representante de un país o de un reino. Somos embajadores del reino de la luz. Pero cuidado, un embajador en otro país es alguien, tiene inmunidad, tiene cuidados personales, lo honran, pero acá hay una particularidad. Somos embajadores en medio de otro reino que está en guerra con el reino que representamos. Y nos van a querer expulsar, y nos van a querer sacar. Pero quiero decirles algo, el poder de Dios está tocando los corazones de algunos de los del otro reino, para que cuando nos acerquemos en nombre de la luz, cuando ejerzamos nuestro ministerio, hermanos, este es un ministerio para todos. Porque por eso leí desde tan antes, cuando leí recién, porque dice que y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Es tal vez uno de los ministerios más importantes. Yo sé que hay otros ministerios, la Biblia habla de otros ministerios, también están los inventados por las tradiciones religiosas, pero la Biblia habla de ministerios. Por favor, este es uno de los ministerios más importantes que tenemos. En tercer lugar, tengo que ir más rápido, somos testigos. Hechos 1:8, ustedes lo conocen. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos.
me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? Es alguien que ha visto algo, o vivió alguna experiencia, o participó de ella, y cuenta lo que vivió. Y Dios nos capacitó por medio del Espíritu Santo para ser testigos de los hechos de Cristo. Y saben, hay algo que podemos hacer muy simple y es contar nuestro testimonio a los que no conocen a Dios. Porque tu testimonio, ¿quién lo puede negar? Cuando vos les contáis, yo estaba acá perdido y estaba con este vicio y estaba con lo otro y no sé qué me pasó, me hablaron, fui a una reunión y Dios obró. Y no sé qué me pasó, pero mi vida cambió y ya lo que antes quería ahora lo aborrezco y quiero otra cosa. Y tu testimonio, nadie lo puede refutar. Contá tu testimonio a los que te rodean. Esto le dijo Jesús al Gadareno cuando fue libre de demonios. Señor, yo te quiero seguir. No, anda ya a tu tierra, anda a tu parentela y contales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y esto es lo que Dios nos pide a nosotros. Vayan a los que no conocen y cuéntenle, mirá, me pasó esto. Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Esto está en Juan capítulo 9 y me gusta leerlo mucho porque la verdad que es bárbaro ese pasaje, ¿no? Y los fariseos le decían, pero ¿quién te sanó? Debe ser un pecador. A ver si realmente este era ciego de nacimiento o no. Llaman a los padres. Los padres dicen, sí, este es nuestro hijo, nació ciego. ¿Y a vos quién te sanó? Seguro que es pecador. Y hacían un lío, ¿no? Y el ciego se ve que cansado ya de los religiosos de entonces. Le dice, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. ¿Y quién puede negarle eso a este hombre que estaba ahí? Contemos nuestro testimonio. Somos testigos de la obra de Cristo en nuestras vidas. Amén, hermanos. Y somos sacerdotes, somos embajadores, somos testigos. ¿Y dónde tenemos que cumplir esta función? Algunos dicen, ya sé, están las vacaciones de servicio en Marruecos. No. Está bien, si querés ir, no hay problema. Pero tenés que ser fiel en lo poco. Porque si no sos fiel en lo poco, ¿cómo Dios te va a llevar más allá? Ahí donde estás. Con las personas que nos rodean, con las personas que nos encontramos. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Quiero decirles algo. Y es serio. Esa persona que está cerca tuya, tal vez la que Dios ya te está poniendo, su cara, su situación. ¿Qué posibilidades tiene de ser salvo? Pocas. Tal vez seas vos la única persona que puede llevarlo al Señor. No, pero Dios va a llamar a otro, va a mandar a otro, porque en realidad lo predestinó. Está bien. Son razones, está bien. Pero cada día que estés con Él, que el Espíritu Santo pueda poner en tu corazón, salvado, redimido, la carga por esa vida que se está perdiendo. Hay un pasaje en Segunda Reyes, no lo lean, se los cuento, aunque voy a leer un versículo. El ejército sirio había puesto sitio a Samaria. Está en Segunda Reyes, capítulo 7. Y ahí era terrible lo que estaba pasando, había escenas de canibalismo. Las mujeres se comían a sus propios hijos. Y había en la puerta de Samaria 4 leprosos. Por favor, ninguna referencia futbolística. Había 4 leprosos. Y estos 4 leprosos estaban a punto de morir. Nadie les daba de comer, si no había comida, menos para ellos, que eran los dejados de lado. Había alrededor de Samaria todo el sitio del ejército sirio, miles y miles, lleno de alimentos. Y los leprosos dijeron, vamos al campamento de los sirios, muerto por muerto, vamos para allá a ver si ligamos algo.
Y cuando llegaron, se encontraron con que todos los sirios se habían ido, todo el ejército había salido corriendo, dejando ropa, dejando cosas. Esto había pasado porque Dios mismo había hecho sonar ruidos, digo así. Había ruidos como de ejércitos que venían y se asustaron los sirios y se fueron, dejando todo rápidamente. Y estos 4 leprosos se encuentran ahí con toneladas de comida, de vestidos, de riqueza. Y empiezan a comer, se imaginan. Y comían. Pero en un momento dijeron, che, nosotros estamos acá, nosotros 4, y está toda la ciudad con hambre, un hambre desgarrador. ¿Qué vamos a hacer? Esto está en el versículo 9 de 2 Reyes 7. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Hermanos, hoy es día de buena nueva. Hoy es día de buena nueva. Y si nosotros callamos, ustedes saben que muchas veces en la Biblia el amanecer tiene que ver con la venida del Señor. Y si viene el amanecer, nuestra maldad, ellos lo consideraban una maldad, estar viviendo bien y no dar a conocer, habiendo tanta abundancia, no dando a conocer aquello que estaban viviendo. No sea que venga el amanecer y nuestra maldad nos acerque. Quiero decir algo más. Nosotros hablamos mucho de la Gran Comisión, Mateo 28, Marcos 16, etcétera, etcétera. Pero cada vez que nosotros vemos ese versículo hay un verbo. Por ejemplo, en Mateo 28 dice, por tanto, id. En Marcos 16 dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. No dice invitalos, dice id. Tenemos que ir. No, voy a ver cuándo es la próxima reunión de milagro. No, está bien las reuniones de milagro, todo lo que ustedes quieran. Pero la Escritura dice, id. A nosotros nos dice, id. Otros traducen yendo, mientras vas. Esto lo voy a sacar del libro de Iván, esto que les voy a decir. ¿Por qué tenemos que ir? Porque los que no conocen al Señor, dice la Biblia, que están muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. Dice que están cegados por Satanás, 2 Corintios 4:4. Y dice que están presos o cautivos, Lucas 4:18. Uno que no conoce al Señor, es uno que está muerto, ciego, preso. ¿Cómo puede venir alguien que está muerto, ciego y preso? Así estuvimos nosotros, pero alguien vino y nos habló y estábamos muertos, pero fuimos vivificados. Y estábamos ciegos, pero ahora vemos. Y estábamos presos y cautivos, pero fuimos liberados a la libertad de los hijos de Cristo, los hijos de Dios. Y el Señor te dice, de gracia recibiste, de gracia, de gracia, de gracia, de gracia. Ahora, da de gracia, andá. Quiero ir a algo práctico, yo quiero dejarles una pequeña propuesta. Cuando hablo de una propuesta no es un mandato, es una propuesta. Propongo algo. Alguno puede tomarlo, otro no, un grupo puede tomarlo, otro no, no hay problema. Pero quiero ir a algo que muchas veces hemos hablado, Hugo ha hablado y hemos hablado del principio, que son algunos principios en la extensión del reino de Dios. Acá estoy recordando algunos principios para predicar el Evangelio. La primera cosa que quiero dejarles es que Dios es el hacedor, Dios es el que hace la obra. La obra de Dios, me gustó esta frase que voy a decir ahora.
La obra de Dios es la que Él mismo hace. Estoy trabajando para Dios, no sabe todo lo que estoy haciendo. La pregunta es, en todo eso que vos hacés para Dios, ¿Dios está o no está? Porque la obra de Dios es la que Él hace. Por eso la importancia de depender del Espíritu Santo, de que Dios sea el que nos guíe. Si está haciendo para acá, si está haciendo para allá, si está haciendo aquel hospital, Dios te está mandando. Si Dios te está mandando, dale, porque Dios va adelante. Pero busquemos al Señor, pidamos consejo, porque la obra de Dios es la que Él mismo hace. Él es la fuente de vida y dice Jesús, separados de mí, nada podemos hacer. Él es el que convierte a la gente, nosotros no podemos convertir a nadie. Hoy leímos, no son engendrados de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Dice otra versión, el mismo pasaje que leí hoy en el tiempo de adoración y alabanza. Esto está en la Dios habla hoy. Mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por los deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Es Dios el que convierte a la gente. Nosotros no convertimos, no tenemos que convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de pecado, de juicio. Y somos ni más ni menos que colaboradores de Dios, nada más. Nuestro trabajo, escuchen estas dos palabras, es insignificante porque todo lo hace Dios. Pero es indispensable porque Dios quiere trabajar junto con nosotros en esta obra de salvación. Por eso creo, entendiendo que Dios es el que hace la obra, que si vamos a predicar el Evangelio, no salgamos de acá como locos. Bueno, si se te cruza alguien, predicale, no hay problema. Pero digo, ahora le voy a predicar, hagámoslo en oración, en ayuno, en fe, preguntándole al Señor, abriéndonos a la voz del Espíritu Santo. El segundo principio que aprendimos es que si cada uno hace un poco, entre todos vamos a hacer mucho si somos constantes. Ustedes saben, el principio de la gran cosecha no es una planta que dé toneladas de granos. Cada uno de ustedes tiene que hacer un poco. ¿Cómo podemos alcanzar a toda la ciudad? Bueno, yo vivo en Arroyito. Otros viven en La Tablada, otros viven en tal barrio, en tal otro barrio, algunos viven en el centro. Bueno, cada uno llegará donde pueda, pero si cada uno hace un poco, entre todos, hacemos muchos si somos perseverantes. Cada hijo de Dios tiene en su interior esta fuente de vida que hablábamos al principio, que es Cristo. Cada uno de nosotros tiene el pan y el agua que los hambrientos y sedientos necesitan. Y quiero decirles, y esto no estoy diciendo algo que ustedes no sepan, que cuando predicamos el Evangelio es como que Dios nos da más. ¿No pasa así? Damos y Dios nos da. Damos y Dios nos da. A veces salimos a predicar, estamos cansados después de jornadas largas de trabajo, pero le predicamos a alguien, se abre al Señor y salimos de ahí, no nos podemos dormir, estamos contentos. Porque cuando damos, Dios nos da, y cuando damos, Dios nos da más. Porque Él no es deudor de nadie. Pero en este segundo principio que enuncié, la palabra constancia es la clave. Podemos salir entusiasmados y predicar enseguida. El tema es que vamos a hacer dentro de 2, 3, 6 meses. El tercer principio es nuestra parcela de oración y de trabajo. Y acá voy a un principio más práctico todavía. Y pensando que empezó el año, no sé cómo estará la parcela de ustedes. No sé si habrá algo de tierra encima,
alguna cucaracha que le caminó, no sé cómo estará. Pero qué buena es la parcela. ¿Por qué hablamos de parcela? Miren, en Mateo 13, en las parábolas de Mateo 13, la tierra donde Dios está sembrando es el mundo. Dios quiere sembrar en todo el mundo, quiere que todos sean salvos, pero les da a sus hijos, a cada uno de sus hijos, una parcela para que siembre ahí. Esta parcela es bien concreta, es bien personal. Mi parcela seguramente no es igual a la de Arturo. Alguno puede coincidir por ahí, pero seguramente la lista que él puede hacer de la gente a la que quiere llegar con el Evangelio no es la misma que yo. De 20, 30 podemos coincidir en uno. ¿No es así, Arturo? Entonces, es concreta, es la parcela donde yo tengo que trabajar. Ahí va a haber parientes, amigos, compañeros de trabajo o estudio, vecinos, conocidos. Ahí va a haber gente con la que nos encontramos circunstancialmente, remiseros, taxistas, comerciantes, haciendo compras, trámites. La propuesta es, hermanos, ¿por qué no renovamos? Porque creo que muchos la tienen, nuestra parcela, en estos días. Esa lista es más que una lista para cumplir con algo y orar. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que pensar en esos nombres, en esas personas, como si nadie más pudiera llegar con el Evangelio que nosotros. Si después Dios hace otra cosa, gloria a Dios. Pero pensemos así cuando oremos. El cuarto principio, confío en que la parcela la van a hacer, aunque no se termina ahí mi propuesta. El cuarto principio, no voy a dar todos hoy porque no llego, es: sin definición no hay obra y sin acción tampoco. Estuve en un taller estos días en Mendoza donde vi el cuaderno de Iván del año 84. Me impactó, ahí estaban las parcelas de él. Vi algún libro, de algún cuaderno de algún hermano más. Pero me impactó el de Iván, ¿no? Taxista. Se ve que Iván, el ministerio de Iván eran los taxistas, ¿no? Después había una subparcela que decía Jóvenes de San Bernardo. Y después me contaron, él se iba a las 6, cuando se iba de vacaciones en San Bernardo, a las 6 de la mañana se iba a la salida de los locales bailables y se ofrecía a llevar a los jóvenes que salían hasta la casa y ahí les predicaba, ¿no? Y ahí tenía los contactos firmes. Vi un cuaderno de parcela donde en ese listado había algunos que ya eran pastores, líderes. En el retiro en el que yo estaba había jóvenes que sus padres estaban en ese cuaderno también. Y me impactó esto, ¿no? Vi ahí algo que me gustó. ¿Dónde lo vamos a llevar a cabo? Si en un cuaderno, en la laptop, en el celular, en una planillita Excel, en la computadora, no sé. Hoy estamos tan tecnológicos que no sé, cada uno verá. Pero vi ahí algo que me impactó. De los contactos firmes que estaban en ese listado, después se llevaba como un diario. Tal día lo fui a ver, se abrió al Señor y me dijo que me espera la semana que viene. Después vi que decía, acción a seguir. Me abría al Señor y Dios me dijo que le lleve un Nuevo Testamento. Así que a la otra semana volvía y ponía, tal día. Llevaba un diario de cada contacto firme. Me impactó eso. Yo digo, qué buen orden para hacerlo nosotros también. Yo dije, esto podría hacerlo. Yo estoy viajando a Timbúes con algunos hermanos y vamos y decimos, qué bárbaro, se abrió el otro se cerró. Pero no buscamos la dirección a seguir después. O sí, la buscamos, pero así muy desordenadamente. Y qué bueno es abrirnos al Señor. Se ve que Iván, cada vez que volvía a su casa de visitar a alguien, oraba por esa persona, buscaba a Dios y Dios le decía cuál era el camino a seguir. ¿Cuál es la propuesta entonces? Quiero terminar acá, para no hacer más larga la cuestión. La propuesta que quiero hacerles básicamente es esta, pensando en nuestra responsabilidad. Es que tengamos un tiempo de ayuno.
no sé cuánto, cada uno verá, un día, 2 días, una semana, mediodía, depende como cada uno pueda. Y que nos abramos al Señor, en dependencia del Espíritu de Dios. Y que Dios nos muestre caras, nombres, situaciones, y podamos empezar a armar una parcela de oración. Y que tengamos también metas semanales de predicación. Sería el tercer punto. El primero sería ayunar. El segundo sería confeccionar la parcela o renovarla, porque muchos la tienen. En tercer lugar, tener metas semanales de predicación. Como hemos dicho más de una vez acá, no podemos, la conversión depende de Dios, no de nosotros, pero la predicación depende de nosotros. Me acordé de la cadena de salvación que Jorge Mitián nos enseñó basado en Romanos 10, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel? ¿Se acuerdan? Y Jorge nos dijo, en esta cadena, que es la cadena de la salvación, hay 2 cosas que le corresponden a Dios. Él es el que envía y Él es el que salva, el primer y el último eslabón. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Ir y predicar. ¿Qué le corresponde al inconverso? Escuchar, creer, invocar. Esto nos enseñó Jorge el anteaño. Y él dijo, una cadena se rompe por el eslabón más débil. Que el eslabón, si la cadena se rompe, hermanos, los eslabones de Dios son los más fuertes, seguros. Pero si la cadena se rompe, que no sea por los eslabones que me corresponden a mí, el ir y predicar. Así que sería muy bueno tener una meta semanal, predicarle a uno por semana. Si alguno se anima más, bueno, que Dios nos guíe también en esto. Y sería muy bueno tener alguna forma, puede ser, como dije antes, un cuaderno en la computadora, un cuaderno, donde no solamente tengamos esta lista de oración, sino lo que Dios nos vaya mostrando de cada situación, de cada caso. No estoy diciendo que dejemos de lado a Dios, porque Dios es el que tiene que movernos. Creo que esto nos va a llevar a no ser negligentes con algo tan serio, con algo tan importante. También nos va a ayudar para ordenar nuestros tiempos y la obra que tenemos que hacer. Quiero terminar con 2 cosas. Quiero leerles Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12, pero de otra versión, la Nueva Biblia al Día. Dice así, hagan todo esto, estando consciente del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Y yo empecé con palabras de Iván, a quien respeto especialmente en este área. Quiero terminar, yo les dije, con las palabras de otro hombre que respeto y que ustedes conocen mucho, que se llama Carlos Anacondia. Él dice, hoy el mundo levanta los ojos al cielo preguntando, ¿dónde está Dios? Los parques, las plazas, las calles, los hospitales, las cárceles están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dios está. La iglesia tiene la gran responsabilidad. Ha llegado el tiempo, es la hora. No desmayemos, vayamos a llevar el mensaje de Jesús, porque Dios está. Amén. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado.